¿Has escuchado alguna vez el palpitar del corazón de Dios? ¿Alguna vez has podido percibir cómo es que palpita el corazón de Dios? Quiero rogarle que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, verso 10. Creo que este pasaje nos permite escuchar, literalmente, nos permite escuchar el palpitar del corazón de Dios. ¿Qué es un palpitar? Un palpitar es un golpe. Usted sabe que el corazón da golpes. Cada vez que usted escucha su corazón palpitando, es un golpe que su corazón está dando. Y Lucas capítulo 19, verso 10, nos permite escuchar el palpitar del corazón de Dios. Hacemos lectura en la palabra de Dios. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Puedes oír el ritmo de los latidos del corazón de Dios? Ponga atención. Busca y salva. Busca y salva. Busca y salva. Ese es el ritmo del corazón de Dios. Ese es el palpitar del corazón de Dios. En el corazón del pastor hay un latido por los perdidos. ¿Qué clase de latido? Por los perdidos. El corazón de Dios late por los perdidos. Buscar y salvar, mis amados hermanos, buscar y salvar es el ritmo de cada latido en el corazón del buen pastor. El título de lo que quiero compartir con ustedes es el deseo por la evangelización, el deseo por la evangelización. Y vamos a Hechos, capítulo 1, Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Apunte y abra su Biblia en Hechos 1, 8. Hechos 1, 8 hace eco. ¿Qué hace? Eco al palpitar del corazón de Dios. Y leo de la palabra de Dios: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Jesús, mis amados hermanos, comisiona a sus discípulos. ¿Qué hace Jesús? Él comisiona a sus discípulos, o sea, Él encarga a sus discípulos a ser testigos hasta los confines de la tierra. No solamente los hace responsables de llevar el mensaje, Él los capacita. Él los capacita y los capacita con el Espíritu Santo. Recibirán poder, o sea, serán capacitados cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Esta directiva abarca la evangelización tanto cual, enfatizando el papel del Espíritu Santo en guiar. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. El Espíritu Santo guía para lograr la misión de la iglesia. Esto quiere decir que el creyente en Cristo recibe al Espíritu Santo y es capacitado con el poder de ir y de hablarle a otros de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y todos tenemos ese poder, todos tenemos esa capacidad para lograr la misión de la iglesia de Cristo. En el corazón del buen pastor hay un deseo constante. ¿Qué clase de deseo? Es constante por llegar a quienes aún no conocen a Cristo y viajan por este mundo rumbo a una eternidad separados de Dios. Para llegar
a ellos, el buen pastor nos provee lo necesario. ¿Qué hace? Nos provee lo necesario, equipándonos para que compartamos nuestra fe y fomentemos un corazón para las misiones. ¿Qué clase de corazón desea Dios que nosotros cultivemos, fomentemos en nosotros? Un corazón para las misiones. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. 2 de Timoteo, ahí en sus Biblias, le ruego por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y leo de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pablo hace mención a Timoteo. ¿A quién? A Timoteo. Y quiero dejar algo en claro. Timoteo no es un hombre de 60 años. Timoteo no es un hombre de 80 años. Timoteo es un joven. ¿Quién es Timoteo? Él es un joven. Él es un adolescente. Un adolescente con una visión clara, de la comisión que Cristo le ha dado a sus discípulos. Y Pablo hace mención a Timoteo de la inspiración y utilidad de la palabra de Dios en la vida del creyente en Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, es útil en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. La palabra de Dios nos prepara. ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos prepara. La palabra de Dios nos capacita y la palabra de Dios nos motiva. Escuche bien, la lectura de la palabra de Dios nos motiva a ser testigos del Señor Jesucristo. ¿Por qué cree usted que Satanás no quiere que nosotros leamos la Biblia? Él no quiere que leamos la Biblia para que no estemos motivados. Satanás está interesado en que los creyentes en Cristo estemos desmotivados, estemos apagados y de esa manera no cumplamos con la comisión que se nos ha entregado. No podemos leer las Sagradas Escrituras y permanecer indiferentes al compromiso de anunciar el Evangelio. Si usted es y usted lleva disciplinadamente ese plan, el plan de leer la palabra de Dios, no el plan de ver novelas. Si usted se ha trazado un plan de la lectura de la palabra de Dios, Dios va a utilizar ese plan en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a utilizar la palabra de Dios en cada uno de nosotros para mantenernos motivados, para mantenernos ¿cómo? Motivados, para que no estemos indiferentes al hecho de que hay personas que están muriendo sin Cristo en sus corazones y están siendo separados de Dios. La palabra de Dios es la herramienta. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la herramienta que Dios nos ha provisto para prepararnos, para que seamos hacedores de toda buena obra. Esas son las palabras de Pablo a Timoteo. La palabra de Dios es la herramienta que Dios ha provisto para que de esa manera nos preparemos para ser hacedores de toda buena obra, empezando por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Esa es la mejor obra que nosotros podemos hacer. La palabra de Dios contiene el latir, contiene los golpes del corazón de Dios. Es la lectura, es el estudio y es la meditación de la palabra de Dios la que pondrá nuestro corazón en sintonía con el corazón de Dios. Quiere decir que es la palabra de Dios aquello que Dios va a utilizar para que nosotros estemos en línea con la voluntad de Dios y así estemos motivados a la proclamación del Evangelio.
El mensaje que compartimos es el de Jesucristo. ¿De quién es el mensaje? De Jesucristo. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Y leo de la palabra de Dios en Primera de Corintios 15, 3 y 4. Yo les transmití a ustedes lo más importante, o sea, lo esencial, lo básico. Esto es lo más importante, dice el apóstol Pablo. Y lo que se me había transmitido a mí también. Y qué interesante que esto se lo transmite Pablo, se lo transmite el Señor Jesús a Pablo. Pablo está diciendo, esto es lo más importante. Lo que se me transmitió a mí. Pon atención. Estamos ahí, 1 Corintios 15, 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Escuche, el apóstol Pablo está apelando a la palabra de Dios para él llevar el mensaje, para él dar el mensaje. Pablo dice, esto no lo inventé yo, esto no lo digo yo, esto lo dicen las Escrituras, esto lo dice la palabra de Dios. Y lo básico del mensaje de Cristo es que Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. No enredemos el mensaje, no compliquemos el mensaje. El mensaje es simple, es sencillo, es básico, es directo. Y cuando lo transmitimos, cuando lo comunicamos de la misma manera como Pablo lo comunicaba, llega al corazón de los hombres. Verso 4. Fíjense bien la simpleza del mensaje. Lo básico. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Pablo apela a las Escrituras, mis amados hermanos, para comunicar el mensaje. Lo que todos debemos de hacer, apelar a las Escrituras. Llevar un mensaje a las personas que fluya, que brote, que salga de la palabra de Dios. Y dejarles saber a las personas que el mensaje del Evangelio, nuestra salvación, es un mensaje simple, un mensaje sencillo, gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, gracias a su muerte y a su resurrección. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Su vida, muerte y resurrección. Quiero decir, no la suya, sino que la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. A través de Él, a través de Cristo, todas las personas, ¿cuántas? Todas las personas pueden encontrar el perdón y la vida nueva. Evangelizar, mis amados hermanos, es simplemente compartir estas buenas nuevas e invitar a otros a experimentarlas. Eso es evangelizar. Usted habla con la gente de cualquier cosa y en su conversación usted incorpora lo espiritual. No, pero es que no solamente lo espiritual, usted incorpora el Evangelio de Cristo. ¿Qué va a incorporar? El Evangelio de Cristo. Quiero hacer un llamado al compromiso en esta tarde a cada uno de ustedes. Lo primero que quiero animarles a que se comprometan es a ser un testigo activo de Cristo. A ser un testigo activo de Cristo. ¿Cómo vas a lograr ser un testigo activo de Cristo? Decíamos que la lectura de la palabra de Dios nos va a ayudar a mantenernos animados a ser testigos de Cristo. La lectura de la palabra de Dios. Estar en comunión con Dios nos ayuda a mantenernos activos en ser testigos de Cristo. Oremos por oportunidades. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por oportunidades para compartir el Evangelio con valentía.
oremos, hágase ese compromiso de regularmente pedirle al Señor el valor, las fuerzas para hablar a las personas de Jesucristo. Lo último que quiero animarle a que se haga el compromiso es a apoyar los esfuerzos evangelísticos en su iglesia local y a participar en iniciativas para llevar esto adelante. Quiero que recordemos, mis amados hermanos, que lo más importante no es mi comentario en cada uno de los pasajes bíblicos a los cuales hemos dado lectura. Lo más importante es lo que fluye del corazón del buen pastor. Escuche bien. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. No importa dónde estés, vas a hablar de Cristo porque tienes a su Espíritu Santo. Quiero invitarle a que se una a esta oración. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar juntos.